Muy buenas noches, jóvenes. Hoy nuevamente estamos juntos para desarrollar la clase número 7 sobre las diferencias individuales. Diferencias individuales. Los individuos viven su vida de diferentes maneras. Tenemos que saber entonces de que nuestros alumnos, cada uno tiene su diferencia individual y debemos de respetar aquellos. No hay dos estudiantes exactamente iguales. Brindar una educación que permita a los alumnos tener la capacidad de vivir su vida en forma personal es una importante tarea educacional. Aldous Huxley, novelista inglés, dice que los niños se destacan por su curiosidad e inteligencia. Inteligencia es una de las más valiosas posiciones y ni siquiera las personas más inteligentes han llegado a un acuerdo sobre lo que es la inteligencia. Existen tantas personas como mentes, cada uno con su propio estilo, según Terencio, dramaturgo inglés. Las diferencias individuales son las formas consistentes y estables en las cuales las personas se distinguen unas de otras. La inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es una de las más valiosas posesiones y ni siquiera las personas más inteligentes, como hemos dicho, han llegado a un acuerdo sobre la concepción de lo que es la inteligencia, sobre el concepto de la inteligencia. No es posible observar la inteligencia de alguien con solo fijarse en su cabeza. Solo se puede evaluar de forma directa, por medio del estudio de sus autos inteligentes. La mayor parte del tiempo se han aplicado pruebas escritas para tener un estimado de la inteligencia de los estudiantes. Algunos expertos describen a la inteligencia como la habilidad verbal y la capacidad para resolver problemas. Otros como la habilidad de adaptarse y aprender de las experiencias diarias de la vida. Si se combinan ambas ideas, se llega a la definición tradicional de inteligencia como la habilidad verbal, destrezas para la resolución de problemas, capacidad de adaptarse y aprender de las experiencias diarias de la vida. Para medir esto, existen entonces las pruebas individuales de la inteligencia. Una de ellas es la prueba de Binet. En 1904, el ministro de Educación francés pidió al psicólogo Alfred Binet que ideara un método para identificar a los chicos que tuvieran problemas para aprender en la escuela. Las escuelas oficiales querían reducir el número de alumnos por grupos, detectando a aquellos que no pudieran aprovechar la enseñanza regular para colocarlos en escuelas especiales. Entonces, Binet, junto con su alumno Théophile Simon, desarrolló una prueba de inteligencia. La prueba se llama Escala 1905 y consta de 30 reactivos que comprenden desde las habilidades de tocarse una oreja hasta la de realizar dibujos de memoria y definir conceptos abstractos. Binet desarrolló el concepto de edad mental, nivel de desarrollo mental del individuo. En 1912, William Stern
creó el concepto de coeficiencia intelectual, CI, como comúnmente le llamamos, que se refiere a la edad mental de la persona, dividida por su edad cronológica y multiplicada por 100. La prueba de Binet tuvo varias revisiones. Estas revisiones se conocen como las pruebas de Stanford-Binet porque las revisiones se hicieron en la Universidad de Stanford. La cuarta edición de Stanford-Binet se publicó en 1985, a la que se le agregó algo muy importante que fue el análisis de las respuestas individuales en términos de 4 funciones: la de razonamiento verbal, la de razonamiento cuantitativo, razonamiento visual abstracto y la memoria a corto plazo. Luego tenemos la escala de Wechsler. Muy bien. Otro conjunto de pruebas utilizadas comúnmente para evaluar la inteligencia de los estudiantes es la conocida como escalas de Wechsler, desarrollada por David Wechsler. Estas pruebas incluyen la escala revisada de inteligencia para preescolar y primaria, que se aplica a niños de entre 4 y 6 años, y la escala revisada para niños y adolescentes de 6 a 16 años, y la escala de Wechsler revisada para adultos. Además, el CI, las escalas de Wechsler permiten obtener el CI verbal y de ejecución. El CI verbal está basada en 6 subescalas verbales y el CI de ejecución se basa en 5 subescalas de ejecución. La teoría de las inteligencias múltiples. Es más apropiado pensar en la inteligencia de un estudiante como una habilidad general o como un conjunto de destrezas específicas. Primeras interpretaciones. Binet y Stern se enfocaron en un concepto de inteligencia general. Stern llamó CI. Wechsler creyó que era posible e importante describir ambas, la inteligencia general y más específicamente la inteligencia verbal y de ejecución. Luego tenemos la otra teoría sobre la inteligencia, que es la teoría triárquica de Sternberg. De acuerdo con la teoría triárquica de la inteligencia de Robert Sternberg, la inteligencia se manifiesta de 3 formas: la analítica, la creativa y la práctica. La inteligencia analítica comprende la habilidad de analizar, de juzgar, de evaluar, de comparar y contrastar. Y la inteligencia creativa consiste en la habilidad de crear, de diseñar, de inventar, de generar e imaginar. La inteligencia práctica se enfoca en la habilidad para usar, implementar y poner en práctica. Y luego vamos a estar estudiando las 8 estructuras de la mente de Gardner. La inteligencia verbal es la habilidad de pensar en palabras y de usar el lenguaje para expresar significados. ¿Y quienes generalmente manifiestan esta inteligencia verbal? Los escritores, los periodistas, los locutores. La inteligencia matemática es la habilidad de efectuar operaciones matemáticas. ¿Y quienes poseen esta inteligencia matemática? Generalmente los grandes científicos, los contadores, los ingenieros. Luego tenemos la inteligencia espacial, porque hay personas que tienen inteligencia espacial.
Es la habilidad de pensar en la tercera dimensión. Generalmente, inteligencia espacial tienen los arquitectos, los artistas, los marineros. La inteligencia kinestésica corporal es la habilidad de manipular objetos y ser físicamente diestros, como los cirujanos, los médicos cirujanos, los artesanos, los bailarines, los atletas. Estas personas son las que tienen inteligencia kinestésica corporal. La quinta inteligencia es la inteligencia musical. Es la sensibilidad para percibir una melodía, para percibir el ritmo, para percibir el tono. ¿Y quiénes tienen inteligencia musical? Generalmente los compositores, los músicos y aquellos que tienen una escucha muy sensible. Entonces, aquellos son especiales, aquellos tienen inteligencia musical. La inteligencia interpersonal es la habilidad de entender e interactuar de manera efectiva con otras personas. ¿Quiénes tienen esta inteligencia interpersonal? Generalmente los maestros, porque los maestros están constantemente en interacción con sus alumnos. Los profesionales de la salud mental también. ¿Por qué? Porque los profesionales de la salud mental tienen que estar también en contacto siempre con sus pacientes. La inteligencia intrapersonal es la habilidad de entenderse a sí mismo y de dirigir con efectividad la propia vida. Y generalmente esta inteligencia intrapersonal viene a ser los teólogos, los psicólogos, porque intrapersonal es entrar dentro de ti, en pensar en tus autos, en compenetrarse. Entonces estos tienen, los teólogos y los psicólogos, este tipo de inteligencia. La inteligencia naturalista es la habilidad de observar patrones en la naturaleza y de entender los sistemas naturales y los hechos por el hombre, como los granjeros, los botánicos, los ecologistas, los paisajistas. Gardner plantea que las diferentes formas de inteligencia pueden ser destruidas por daño cerebral, que cada uno implica destrezas cognitivas, que son únicas y se presenta también en forma única, tanto en los sobredotados como en los denominados idiotas sabios. Personas con discapacidad intelectual, pero que tienen un talento excepcional para dominar una actividad en especial, como el dibujo, como la música, como la computación numérica y otros. La creatividad. La creatividad, ¿cómo se tiene que explorar? Ya hemos tocado con temas anteriores la creatividad, porque la creatividad hay que formar con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Debemos de aprender a ser más creativos. La creatividad es la habilidad de pensar en algo, en una forma novedosa y poco usual, y de idear soluciones únicas a los problemas. Según Wilford, distinguió entre el razonamiento convergente y el razonamiento divergente. El razonamiento convergente, que produce una respuesta correcta y es característico de la clase de pensamiento que se requiere en las pruebas convencionales de inteligencia. Y el razonamiento divergente, que produce muchas respuestas a la misma pregunta y es más característico de la creatividad. La enseñanza y la creatividad. Una meta importante en la enseñanza es ayudar a los estudiantes para que sean más creativos.
a tener nuevas ideas, a tener ideas inventivas. Las estrategias para ayudar a los niños a volverse más creativos incluyen, por ejemplo, la técnica de lluvias de ideas, propiciar ambientes y ofrecer materiales que estimulen la creatividad. No sobre controlar a los estudiantes, más bien alentar a su motivación interna, más bien a alimentar el razonamiento flexible y juguetón, presentarse a los alumnos entonces como gente creativa y sobre todo ser para los estudiantes un modelo viviente de creatividad. Así debe ser el maestro. El maestro no debe ser un maestro apático, un maestro rutinario, sino un maestro debe ser creativo. Debe despertar ese interés de innovación, de nuevo pensar en sus alumnos. Estilos de aprendizaje y razonamiento. Los estilos de aprendizaje y razonamiento no son habilidades, más bien son preferencias de la persona para usar sus destrezas. Ninguno de nosotros tiene un solo estilo de razonamiento o aprendizaje. Cada uno tiene muchos. Existen 3 tipos de estilos de aprendizaje y son estilos dependientes de campo e independientes. Se refiere al grado en el que el campo circundante domina la percepción del estudiante. Los estudiantes cuya percepción no se encuentra dominada por el ambiente se describen como independientes de campo. Los estudiantes con su estilo dependiente de campo tienen problemas para localizar la información que buscan, porque no pueden distinguir una información de otra. Estos tipos de alumnos entonces tienen un estilo dependiente de campo y no independiente. Los estilos impulsivo, reflexivo, también conocido como tiempo conceptual, está en función de la tendencia de los estudiantes a actuar en forma rápida e impulsiva, o a tomar más tiempo para responder y reflexionar sobre la precisión de una respuesta. Los estudiantes impulsivos a menudo cometen más errores que los estudiantes reflexivos. Los estudiantes reflexivos tienden más a hacer bien las siguientes tareas. Recuerdan la información estructurada, comprenden lo que leen e interpretan y resuelven problemas y toman decisiones. Otros jóvenes tienen un estilo profundo y superficial al mismo tiempo. Se refieren a la manera como los estudiantes se aproximan a los materiales de aprendizaje, ya sea de forma tal que los ayude a entender el significado de estos o simplemente a aprender lo necesario. Los estudiantes que aprenden con un estilo superficial fracasan al relacionar lo que están aprendiendo en un marco conceptual más amplio. Y aquí tenemos entonces la personalidad y el temperamento, hablando de diferencias individuales también. La exploración de la personalidad. La personalidad se refiere a razonamientos distintivos, emociones y conductas que caracterizan la forma en que un individuo se adapta al mundo. Algunos investigadores creen que hay 5 grandes factores de la personalidad que son estabilidad emocional, extroversión, apertura a la experiencia, confianza y conciencia. Consideran que el rango de personalidad también incluye algunos factores como que tan positivos
el de ser alegres, el de ser felices, o tan negativos como el de estar a menudo enojados, tristes. Son los estudiantes así como que tan autoasertivos son. Y tenemos el temperamento, que también difiere atendiendo las diferencias individuales. En el temperamento entonces el temperamento entonces está relacionado en forma estrecha con la personalidad y con los estilos de aprendizaje y razonamiento. El temperamento es el estilo de conducta de una persona y sus formas características de respuesta. Alexander Sheps y Stella Thomas creen que hay 3 estilos básicos o grupos de temperamentos. Un niño fácil está generalmente de buen humor, establece rápidamente rutina y se adapta con facilidad a nuevas experiencias. Un niño difícil tiende a reaccionar en forma negativa, tiene tendencias agresivas, carece de autocontrol y es hipoactivo para aceptar experiencias nuevas. Un niño hipoactivo o cálido tiene un nivel bajo de actividad, es por lo general negativo, demuestra poca adaptabilidad y despliega una intensidad baja de estado de ánimo. Mark Ruban y John Bess concluyeron en una investigación que el mejor marco de clasificación de temperamento se deriva de una revisión de las categorías de Sheps y Thomas. La clasificación de temperamento ahora se enfoca en afectivo positivo y acercamiento, afectivo negativo y control de emociones, que viene a ser la autorregulación. Todo esto forma parte entonces de las diferencias individuales. Y así estamos terminando nuestra clase. Muchas gracias por estar conmigo esta noche, por compartir esta hermosa noche la lección sobre las diferencias individuales, y espero que estudien mucho. Vamos estudiando porque ya estamos en agosto y yo creo que muy pronto vamos a tener unos exámenes para poder saber lo que aprendieron. Muchas gracias, muchas gracias.